El notario, un hombre de gafas finas y voz monótona, carraspeó. La sala, llena de rostros familiares, mis tíos, primos, incluso algunos vecinos que solo vi en funerales y bodas, estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el crujido del papel. Mi abuela, la matriarca, la que un día nos sentó a todos en su regazo, ya no estaba, y ahora su testamento decidía nuestro futuro. Escuché nombres, propiedades, sumas considerables, distribuirse como piezas de un ajedrez frío y calculador. Para mi hija María, la casa de la playa; para mi sobrino Carlos, las acciones en la empresa familiar. Cada mención era un latido de esperanza o, en mi caso, una punzada de ansiedad. Esperé y esperé. Mi nombre, Javier, aunque podría ser cualquiera, nunca apareció. Ni una mención, ni un céntimo, ni una joya simbólica. El abogado finalmente bajó los papeles, miró por encima de sus gafas y sentenció. Y eso es todo. ¿Todo? Mi mundo se detuvo. ¿Cómo? ¿Yo? El nieto que la visitaba cada domingo, que le leía cuentos, que le secaba las lágrimas. ¿Olvidado? Excluido. Una punzada helada me atravesó el pecho. Las miradas de los demás, antes curiosas, ahora se tornaban esquivas, o peor, de una lástima mal disimulada. Sentí que el aire me faltaba. Era un fantasma en mi propia familia, desheredado no solo de bienes, sino de un amor que creí inquebrantable. El abogado cerró su maletín, y los familiares comenzaron a dispersarse, susurrando comentarios que se disolvían en el aire como humo. Pero yo seguía allí, sentado en una silla que, hasta hace un momento, había sostenido la esperanza de un legado, y ahora solo cargaba el peso de una ausencia y una incomprensión abrumadora. ¿Mi abuela? Mi abuela no era solo una anciana más en la familia. Ella era mi puerto seguro, mi confidente, la única que realmente parecía entenderme en un mundo donde a menudo me sentía como un satélite a la deriva. Recuerdo su aroma, una mezcla reconfortante de lavanda, pan recién horneado y el ligero dulzor de las pastillas de menta que siempre guardaba en su bolsillo. Su cocina era el epicentro de mi infancia. No importaba si mis padres discutían o si el mundo exterior se sentía caótico. En su cocina, bajo la luz tenue de la lámpara que colgaba sobre la mesa de madera pulida, todo cobraba sentido. Ella me enseñó a pelar patatas, sin cortarme un dedo, a distinguir el canto de los pájaros al amanecer, y a encontrar consuelo en el silencio de una tarde de lluvia. Con ella no necesitaba fingir, no tenía que impresionar a nadie, solo ser Javier. A menudo, mientras preparábamos juntos sus famosas galletas de avena, ella me tomaba la mano, sus dedos arrugados y cálidos envolviendo los míos. Javiercito, decía con esa voz dulce pero firme, eres especial, tienes un corazón que vale oro, no lo olvides. Esas palabras se grabaron a fuego en mi alma. Me sentía visto, valorado de una manera que pocas personas en mi vida habían logrado. Ella siempre me trataba con una ternura y una sabiduría que me hacían sentir el nieto predilecto, el que llevaba una chispa diferente, un destino, quizás. No era solo una fantasía infantil, era una convicción que la misma familia, con sus comentarios velados, había alimentado. La abuela te adora, Javier, decían mis tías, a veces con un matiz de envidia. Eres su ojito derecho. Y no era solo amor. Siempre creí que había una conexión profunda, casi telepática, entre nosotros. Ella me contaba historias de su juventud, secretos que no compartía con nadie más, planes y sueños que parecían trascender las generaciones. Me hablaba de los valores, de la importancia de la honestidad, del trabajo duro, de dejar una huella positiva en el mundo. Y al mismo tiempo, siempre, me dejaba claro que yo era parte intrínseca de su mundo, de su futuro. Jamás, ni en la fantasía más macabra, se me habría ocurrido que yo podría ser el olvidado en algo tan definitivo como su testamento. La idea era simplemente inconcebible. Ella conocía mis luchas, mis esperanzas, mis sueños, y yo confiaba ciegamente en que de alguna manera ella siempre me protegería, incluso después de su partida. Esta herencia no era solo sobre dinero o propiedades, era sobre el reconocimiento de ese vínculo, de ese amor único. Esperaba, en lo más profundo de mi ser, que su testamento reflejara esa conexión.
que fuera una última muestra de su cariño y confianza en mí. Tal vez no una fortuna, pero sí algo, cualquier cosa que gritara: Javier, nunca te olvidé, siempre fuiste y serás especial para mí. En mi mente, ella nunca haría algo que me hiriera, menos aún de forma póstuma. La imagen de la abuela cariñosa, que me acunaba en sus brazos, chocaba de frente con la fría realidad del documento legal. ¿Cómo era posible que la mujer que tanto me amaba pudiera haberme borrado de su último deseo? La pregunta taladraba mi mente, abriendo una herida fresca y profunda en mi corazón. El eco de los pasos de los familiares se disolvió en el pasillo, dejándome a solas con el frío mármol del salón y el silencio ensordecedor de una verdad inaceptable. Mis tíos, con sus sonrisas forzadas y palmadas en la espalda, me habían ofrecido condolencias vacías, como si mi dolor fuera solo por la pérdida de la abuela, y no por la puñalada trapera de su última voluntad. «Lo sentimos mucho, Javiercito», dijo mi tía Elena, una de las principales beneficiarias, con una voz que sonaba a alivio mal disimulado. La abuela siempre fue un poco particular. ¿Particular? ¿Borrarme de su existencia era ser particular? Quería gritar, quería romper el frío de la sala con mi frustración, pero me quedé mudo, mi mandíbula apretada, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. La ira fue la primera en llegar, una oleada caliente que me subía desde el estómago, tiñéndome la vista de rojo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo la mujer que me juró amor eterno, que me prometió su apoyo incondicional, hacerme esto? No era el dinero, nunca fue el dinero. Era el símbolo, la exclusión. Me había desheredado no solo de bienes materiales, sino de su afecto, de su memoria, de su amor. Me sentí como un error, una mancha que ella, en sus últimos momentos, había decidido limpiar de su legado. Fui tan insignificante. Mis visitas, mis risas, mis confidencias, no significaron nada al final. La traición me caló hasta los huesos, dejándome tiritando en un día soleado. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto y yo cayera en un abismo de dudas y resentimiento. Luego vino la confusión, una niebla espesa que nublaba mi juicio. ¿Había hecho algo? ¿Algo imperdonable que la abuela guardó en secreto? Repasé cada conversación, cada gesto, cada desacuerdo. Fue aquella vez que me negué a ir a la iglesia con ella porque tenía un examen importante, o la discusión sobre mis elecciones profesionales que ella quizás no aprobaba del todo. Me aferraba a cualquier detalle, por insignificante que fuera, tratando de encontrar una lógica, una razón para este castigo. Mi mente era un torbellino de escenarios, cada uno más doloroso que el anterior. La abuela siempre había sido tan transparente conmigo, tan directa. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta cruel incógnita post-mortem? La falta de una explicación era tan devastadora como la exclusión misma. Observé a mis primos, quienes se felicitaban discretamente, sus ojos brillando con una euforia apenas contenida. Algunos me ofrecían una palmadita en la espalda, un ánimo viejo que sonaba hueco y distante. Sentí una punzada de amarga envidia, un sentimiento que detestaba, pero que no podía evitar. Ellos, que a menudo se quejaban de tener que visitarla, que la llamaban por compromiso, ahora recogían los frutos de una devoción que no profesaron, y yo, que la amé con cada fibra de mi ser, me quedaba con las manos vacías y el corazón roto. No me importaba la riqueza, pero me importaba la igualdad, el reconocimiento. Me sentí infantil, celoso, pero mi dolor era genuino, alimentado por una sensación de profunda injusticia. «Debe haber un error», pensé una y otra vez, aferrándome a esa frágil esperanza. Quizás el abogado se equivocó, quizás había un anexo, una cláusula secreta para mí. Quise acercarme al notario, exigir una explicación, pero mi garganta estaba seca, mis piernas pesadas. La dignidad, o lo que quedaba de ella, me impidió hacer una escena. Solo quería huir, desaparecer de esa casa que ahora se sentía extraña, ajena, y de la que me habían expulsado de la manera más dolorosa. La imagen de la abuela, que antes era fuente de consuelo, ahora se proyectaba en mi mente como una figura ambigua, una mezcla de amor y desprecio. Y esa contradicción era el tormento más grande. ¿Quién era ella realmente? ¿Y
Más importante aún, ¿quién era yo para ella? La pregunta resonaba en cada rincón de mi ser, abriendo una grieta en los cimientos de mi propia identidad. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron una tortura silenciosa. El aire en las reuniones familiares se sentía denso, cargado de una incomodidad palpable. Los parientes se movían a mi alrededor como si yo fuera una pieza de cristal frágil, que al menor roce podría romperse y esparcir fragmentos cortantes. Las conversaciones se apagaban a mi paso, los temas cambiaban abruptamente. Nadie me miraba directamente a los ojos. Era como si mi exclusión del testamento hubiera extendido una sombra sobre mí, una especie de lepra social que todos evitaban mencionar. No podía soportar el silencio condescendiente ni las miradas de lástima que, de vez en cuando, me lanzaban por encima de los hombros. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Mi primera tentativa fue con mi tía Carmen, la hermana de mi abuela y quien, se suponía, había sido su confidente más cercana. La abordé un día en el velatorio, cuando el resto de la familia se había dispersado. Su rostro, normalmente jovial, se contrajo en una mueca de pesar forzado. «Ay, Javiercito», suspiró apretándome el brazo. La abuela. Ella tenía sus razones. Cosas de mayores, ya sabes. ¿Razones? ¿Qué razones podían justificar borrarme de su vida de esa manera? Insistí, con una calma que me costaba mantener. «¿Pero qué pasó, tía? Siempre fuimos tan cercanos. ¿Hice algo mal? ¿Hubo algún problema que yo desconozca?» Ella desvió la mirada, jugueteando con las cuentas de su collar. «No, mi amor, no. No es que hayas hecho nada malo. Es solo que... Bueno, la abuela siempre fue muy protectora con su legado, con la familia. Quería asegurar el futuro de ciertas ramas. Sus palabras eran vagas, elusivas, diseñadas para no decir nada y a la vez implicar demasiado. Me dejó con más preguntas que respuestas, y la horrible sensación de que había algo oscuro, algo no dicho, que me estaba siendo ocultado. Mi siguiente paso fue intentar hablar con el abogado. El señor García López, un hombre corpulento y con una calvicie incipiente, me recibió en su pulcro despacho. Su trato fue formal, casi gélido. Cuando le expuse mi confusión y mi desesperación, él se limitó a hojear unos documentos. «Señor Javier, el testamento de su abuela es claro y está legalmente constituido. No hay ambigüedades. Su abuela, en pleno uso de sus facultades, dictó estas disposiciones. No puedo revelar detalles sobre las deliberaciones que llevaron a estas decisiones. Eso es confidencial entre cliente y abogado. Pero le aseguro que todo se hizo conforme a la ley y a su voluntad expresa». Su tono era final, inquebrantable. Me sentí como un insecto molesto que había osado cuestionar una verdad inmutable. La puerta se cerró ante mí, sellando mi destino en el testamento y dejándome sin ninguna vía legal o clara para entender. Los susurros, sin embargo, no cesaban. Me llegaban por diferentes vías. Una prima que había escuchado a alguien en un funeral, un viejo amigo de la familia que se atrevió a darme el pésame de una forma extraña. Las teorías eran variadas y descabelladas, que si la abuela pensaba que yo ya tenía suficiente éxito por mi cuenta y quería ayudar a los menos afortunados, que si yo había dicho algo en una cena familiar años atrás que la había ofendido profundamente y ella lo había guardado. La más dolorosa de todas, y la que me perseguía en las noches, era la insinuación de que mi abuela, quizás, había dudado de mi lealtad, o de que yo no valoraría su herencia de la misma manera que los otros. Esta última me carcomía. ¿Cómo podía dudar de mi amor por ella? Un amor tan puro y desinteresado. Cada intento de obtener claridad solo servía para hundirme más en el pozo de la incomprensión y el aislamiento. Nadie tenía una explicación concreta, y los que la tenían no la compartían. El sentimiento de injusticia se arraigaba, transformándose en una amargura silenciosa. Mi abuela, la mujer que siempre había sido un faro de luz en mi vida, se había convertido, de repente, en un enigma insondable, dejando tras de sí un rastro de dolor y confusión que me impedía avanzar. La pregunta persistía, más fuerte que nunca. ¿Por qué, abuela? ¿Por qué me hiciste esto? La ausencia de una respuesta me ahogaba más que la propia exclusión. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes de vacío existencial.
La casa de la abuela, antes un refugio lleno de vida, risas y el inconfundible aroma a canela y libros viejos, se sentía ahora como un mausoleo. Mis tíos y primos ya habían comenzado el proceso de vaciado, llevándose los muebles más valiosos, las joyas, los recuerdos que para ellos eran más objetos que alma. Yo me había mantenido al margen, incapaz de pisar ese umbral que ahora me parecía hostil, como si el espíritu de la abuela misma me rechazara. Pero la necesidad de un cierre, de una despedida propia, se hizo insostenible. Sentía que, si no lo hacía, esa herida abierta en mi corazón nunca sanaría. Una tarde gris y lluviosa, que se sentía perfectamente sincronizada con mi estado de ánimo, decidí que era el momento. Con una llave prestada por mi tía, que me entregó con una mirada de compasión que me revolvió el estómago, abrí la puerta principal. El silencio me recibió. Un silencio que no era de paz, sino de ausencia, de ecos perdidos. El aire estaba estancado, frío, con un leve olor a polvo y a memorias que se desvanecían. Las sábanas blancas cubrían los muebles, dándoles una apariencia fantasmal, como si la casa estuviera en duelo. Cada paso resonaba en el suelo de madera, un recordatorio de mi soledad en aquel lugar que antes rebosaba de vida. Caminé lentamente por las habitaciones, el salón, donde tantas veces habíamos cantado villancicos en Navidad o escuchado sus interminables historias, la cocina, donde me enseñó a hacer sus famosas galletas y donde me contó los secretos más profundos de su juventud, su dormitorio, con la cama perfectamente hecha, y la mesita de noche aún con la última novela que estaba leyendo. Cada rincón era un puñal que se clavaba en mi pecho, desenterrando recuerdos que ahora se sentían teñidos de una amarga ironía. ¿Cómo podía la mujer que llenó estos espacios con tanto amor haberme dejado con este vacío? La melancolía me invadió, una tristeza profunda y densa que me oprimía el pecho. No buscaba nada material. De hecho, había ido con la intención de simplemente sentarme, quizás llorar un poco, y despedirme de la casa que albergaba tantos pedazos de mi infancia. Mis ojos recorrían los estantes, ya casi vacíos, y las paredes con las marcas donde antes colgaban sus cuadros. Mi mente vagaba, tratando de reconciliar la imagen de la abuela que conocí, cálida, generosa, incondicional, con la que dejó aquel documento legal. La discordancia era abrumadora, insoportable. Era como si dos personas distintas hubieran habitado el mismo cuerpo. Llegué a su pequeño estudio, un espacio que siempre había sido su santuario personal. Allí, rodeada de libros y papeles, ella escribía cartas, leía sin fin y ocasionalmente me dejaba ayudarla con sus crucigramas. Este cuarto, a diferencia de los otros, no había sido tan desvalijado por los herederos oficiales. Quizás porque no había nada de valor obvio, solo sus libros, sus plumas, sus objetos más personales. Me senté en su viejo sillón de terciopelo, el que siempre la había acunado mientras leía. Aspiré el aire, buscando desesperadamente cualquier rastro de su presencia, de su aroma, de la esencia de la mujer que amaba. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, comenzaron a caer sin control, empapando mis mejillas. Era un llanto de frustración, de dolor, de profunda desilusión. Quería entender. Quería que esto tuviera sentido. Mis ojos, nublados por las lágrimas, se posaron en su escritorio, el mismo donde había pasado incontables horas, escribiendo, leyendo. Un viejo tintero de bronce, una pluma de ave gastada y un portapapeles de cuero se mantenían en su lugar. Eran objetos que nadie más había considerado dignos de llevar, pero para mí eran reliquias de su alma. En ese momento, en mi profundo duelo y soledad, no busqué nada, solo un poco de consuelo, un último eco de su voz. No sabía que estaba a punto de encontrarlo de la forma más inesperada. Sentado en el sillón de terciopelo de la abuela, con las lágrimas aún corriendo por mi rostro, mis dedos se deslizaron distraídamente sobre la superficie de su viejo escritorio. Era un mueble de madera oscura, tallado con delicadeza, que ella había heredado de su propia madre. Pasé la mano sobre los cajones, sobre el portapapeles de cuero, y luego mis ojos se posaron en su libro favorito. Una edición de tapa dura de 100 años de soledad, gastada por el uso, con las esquinas dobladas,
y las páginas amarillentas. Este libro había sido su compañero de incontables horas, su refugio, y a menudo, el tema de nuestras conversaciones más profundas. Ella solía decir que Macondo era un espejo del alma humana, y que en sus páginas se escondían verdades que el mundo real a menudo olvidaba. Con un suspiro, lo tomé. Su peso familiar me reconfortó por un instante. Mis dedos, casi por inercia, comenzaron a hojearlo. Pasé por las páginas marcadas, por las anotaciones hechas a mano al margen, con su caligrafía elegante y un poco temblorosa. Era como si la estuviera escuchando leer de nuevo. Llegué a una página específica, casi al final del libro, que tenía un doblez más pronunciado de lo habitual. Mi curiosidad se despertó. No era una simple marca de página. Era un pliegue cuidadoso, casi imperceptible si no se buscaba. Con un palpitar en el pecho, desdoblé la página, y allí, pegado al reverso de la cubierta trasera, casi fundido con el papel amarillento, había un sobre. Un sobre pequeño, de papel pergamino antiguo, sellado con un delicado sello de cera con la inicial A de su nombre. Mi corazón dio un vuelco. No era un sobre cualquiera. La caligrafía en él era inconfundiblemente la de mi abuela, y en el centro mi nombre, para mi querido Javier. Mis manos comenzaron a temblar. El temblor era tan intenso que el sobre casi se me cae. La adrenalina se disparó por mis venas, sustituyendo la tristeza por una mezcla de asombro y una esperanza casi dolorosa. ¿Una carta? ¿Escondida? ¿Para mí? ¿Por qué no en el testamento? ¿Por qué de esta manera? La confusión volvía, pero esta vez, acompañada de una urgente necesidad de saber. Con dedos torpes y el pulso acelerado, rompí el sello de cera, sintiendo el crujido del papel antiguo. Deslicé el contenido. Era una sola hoja, doblada cuidadosamente, también escrita a mano. El aroma de su perfume, sutil, casi imperceptible, se desprendió del papel al desdoblarlo, golpeándome con una oleada de nostalgia y una repentina sensación de su presencia. La visión de su letra, tan familiar, me hizo un nudo en la garganta. Era ella. Era su voz, su pensamiento, extendiéndose desde más allá de la vida. En ese momento, todo lo demás desapareció. La casa vacía, los muebles cubiertos, los susurros familiares, la amargura del testamento. Solo existía yo, el sobre en mis manos y la carta. Una sensación de solemnidad, casi de sacralidad, me invadió. Sabía, instintivamente, que lo que estaba a punto de leer no era una simple nota, sino algo mucho más profundo, algo que ella había guardado con un propósito, con una intención que trascendía las convenciones. Esta era su última comunicación conmigo, su verdadero legado. Me preparé para recibir lo que fuera que ella tuviera que decir, con el corazón abierto y el alma en vilo, esperando la verdad que ella había decidido confiar solo a mí. Con manos temblorosas y la respiración contenida, desdoblé la carta. La caligrafía de mi abuela, esa misma que había guiado mi mano de niño en mis primeras letras, ahora me revelaba su último secreto. Las primeras palabras me golpearon con la fuerza de una verdad inesperada, una bofetada que, paradójicamente, sanaba. Mi querido Javier, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado el libro, y con él, la verdadera herencia que tenía para ti. Sé que la lectura de mi testamento te habrá dejado herido, quizás confundido, incluso enojado, y lamento mucho el dolor que te he causado, mi niño. Pero esta decisión, aunque parezca cruel, fue el acto de amor más grande que pude concebir para ti. Continué leyendo, cada palabra un bálsamo para mi alma atormentada. Ella me explicaba que la fortuna material, los bienes, eran para aquellos que, en su opinión, aún estaban buscando su camino, que necesitaban un empuje, una seguridad que el dinero podía dar. Pero tú, mi Javiercito, proseguía, tú siempre has sido diferente. Siempre has tenido un brillo especial en los ojos, un espíritu que anhela más que el oro y las propiedades. Temí que una herencia cuantiosa pudiera apagarte esa chispa, desviarte de tu verdadero propósito. La abuela recordaba momentos de mi infancia, conversaciones que yo ya casi había olvidado, donde le hablaba de mis sueños, de mi deseo de hacer algo significativo, de contar historias que tocaran el alma de las personas. Tú no necesitas que te den un camino. Tú lo construyes con cada paso. Siempre has tenido esa fuerza, esa curiosidad insaciable por la vida y el alma humana.
Tu valor no se mide en monedas, sino en la profundidad de tu corazón y la empatía con la que miras el mundo. Te observé crecer, y vi en ti la semilla de un narrador, de un buscador de verdades ocultas en la cotidianidad. La carta se extendía, no solo como una justificación, sino como una guía. Me instaba a seguir mi pasión, a confiar en mi intuición, a no dejar que las expectativas del mundo exterior definieran mi felicidad. Mi deseo más profundo para ti no es una cuenta bancaria abultada, sino una vida plena, rica en experiencias, en amor, en la sabiduría que solo se gana al vivir sin miedo. Quería que tu herencia fuera tu libertad, tu capacidad de elegir tu propio camino sin la carga o la distracción de lo material. Me recordaba que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes somos y en las conexiones que construimos. Me pedía que siguiera contando historias, que fuera la voz de aquellos que no la tenían, que compartiera la esencia del drama humano, justo lo que ahora intentaba hacer con mi canal. Al final de la carta, había una frase que me desarmó por completo. El amor que te tengo, Javier, no tiene precio ni puede ser medido en testamentos. Está grabado en tu alma, y espero que esta última lección te ayude a ver la vida con los mismos ojos que yo la vi. Una aventura constante, llena de oportunidades para crecer y amar. Con todo mi amor, tu abuela. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de comprensión, de una gratitud inmensa. La rabia, la confusión, la sensación de traición, todo se disipó como humo. No había sido un olvido, ni un castigo. Había sido un acto de amor supremo, una última y poderosa lección de vida. Mi abuela no me había desheredado, me había liberado. Me había dado una herencia que valía mucho más que cualquier mansión o cuenta bancaria. La herencia de confiar en mí mismo, de buscar mi propio propósito y de valorar lo verdaderamente intangible. Ella había visto en mí lo que yo mismo aún no comprendía. Miré la carta de nuevo, sus palabras grabadas en mi mente, las risas de los herederos, sus comentarios y sus bienes, ahora parecían insignificantes. Yo tenía algo que el dinero no podía comprar, algo que no podía ser dividido ni disputado. Tenía su sabiduría, su fe en mí y el legado de un amor que me trascendía. La abuela, con su último acto, no solo me había dado una lección, me había dado una dirección, una inspiración para mi propio camino. Y en ese momento, en el silencio de su estudio, con su carta en mis manos, supe que, de todos los nietos, yo era el más rico de todos. Su revirada jugada había sido mi salvación, mi verdadero tesoro.